San Nicéforo, el leproso. Parte 1. Por el metropolitano Neósuras de Morfau. Hoy hablaremos de un hombre que vivió la vida de la cruz y lo demostró con sus hechos. Un hombre que llevó la vida de la cruz como se canta en el tropario de la Santa Cruz vivificadora de Cristo, al igual que todos los santos y justos. San Nicéforo. El venerable Nicéforo era cretense. Cuando era estudiante, conocí a muchos cretenses con lepra en el Hospital de Enfermedades Infecciosas en Egaleo, cerca de Atenas. Mi padre espiritual era el padre Evmeniakis, también cretense, quien en los últimos años de vida de San Nicéforo fue su discípulo. Para mí, San Nicéforo no era simplemente un santo cuya vida leí en un libro. En cierto sentido, fue mi padre espiritual. El futuro santo nació en 1890 en una familia piadosa en Sirikari, un pueblo montañoso en el Nomo de Chania, Grecia. Su nombre secular era Nicolás. Sus padres murieron prematuramente. A los 13 años, Nicolás ya era huérfano y su abuelo se encargó de él. La casa de su padre en Sirikari era similar a las casas antiguas de Chipre, que en realidad eran celdas de ermitaños que vivían en el mundo. En aquellos tiempos, los verdaderos ascetas no se diferenciaban exteriormente de muchas personas comunes. Su abuelo llevó a Nicolás a Chania, la ciudad más cercana a Sirikari, donde estudió para convertirse en barbero. Inmediatamente después de regresar a casa tras sus estudios, comenzaron a aparecer manchas en su cuerpo, lo que lo desconcertó. La lepra, esa terrible enfermedad, llegó a Creta con los cruzados y los árabes en la antigüedad, cuando la isla estaba bajo dominio árabe. Chipre nunca estuvo bajo dominio árabe porque allí estaban los Acritai. En las montañas Pentadáctilos, frente a la bahía de Morfou, se encuentra el Golfo de Antalya, donde estaba la base naval bizantina, equivalente en tiempos modernos a la sexta flota de los Estados Unidos. Chipre sufrió 25 invasiones árabes, con saqueos, capturas y destrucción de ciudades y pueblos, pero nunca estuvo bajo su control. En cambio, un grupo de árabes de España, específicamente de Andalucía, capturó Creta, que estuvo bajo dominio árabe durante 280 años, poniendo en riesgo su fe ortodoxa. Creta fue liberada por el gran comandante y posterior emperador bizantino Nicéforo II Focas. El resultado del dominio árabe fue la propagación de la lepra. Me impresionó que en 1980, cuando estudiaba en el Departamento de Derecho en Atenas, la mitad de los leprosos en el Hospital de Enfermedades Infecciosas de Egaleo fueran cretenses. Solo vi 2 o 3 chipriotas allí. En Chipre, sin embargo, hubo un hombre admirable, Hagi Georgakis Cornesios, quien construyó una colonia de leprosos en Nicosia durante el dominio turco. Cornesios fue posteriormente asesinado por los turcos. Recogió a todos los leprosos de Chipre y así se salvó a la población de esta terrible enfermedad. En Creta no hubo nada similar. Si alguien contraía lepra, el alcalde, junto con un policía y un médico, lo llevaban fuera de la comunidad y lo encerraban en una cueva o en una casa abandonada. La lepra no solo era una enfermedad dolorosa, sino que también significaba aislamiento social. Nicolás, un huérfano de 14 años de Chania, entendía bien que la lepra era para él una muerte en vida. Enterraba sus sueños, su salud y su comunicación con las personas. En 1905, al enterarse del grave problema de la lepra, el príncipe Jorge visitó Creta y decidió destinar la pequeña isla de Spinalonga, al norte de Creta, para los infectados. Así, todos los leprosos, que de hecho eran como muertos en vida, fueron trasladados a Spinalonga. Allí se creó una comunidad de casi 500 leprosos, es decir, un pequeño pueblo. Pero incluso allí continuaron sufriendo y permanecieron aislados del resto de la sociedad. Nicolás estaba aterrorizado. Ocultó su enfermedad y esperó una oportunidad para salir de Creta, porque había oído cosas terribles sobre Spinalonga. A los 16 años, Nicolás se fue a Alejandría, donde había una próspera comunidad griega. Para ganarse la vida, trabajó en el oficio que había aprendido en casa. Trabajó como barbero y se esforzó al máximo por ocultar las partes visibles de su cuerpo, sus brazos y su rostro. Temía que la lepra se hiciera evidente para los demás. Ir a Alejandría era aún más peligroso que quedarse en Creta. Si los árabes arrestaban a Nicolás, su situación habría empeorado. La sombra de la muerte se cernía sobre el joven. En una de sus fotografías vemos a un joven que ya tenía lepra, pero ésta no se manifestaba externamente. Nicolás era muy sociable, querido en la comunidad griega, tenía una hermosa voz y era, en general,
una persona agradable. En esta foto, Nicolás sostiene un cordón de oración en su mano derecha. Alguien le sugirió que hiciera una peregrinación a Tierra Santa. Es difícil imaginar cuán significativa fue esa peregrinación para el joven Nicolás. Permaneció en Alejandría hasta 1914, cuando tenía 24 años. Esta foto fue tomada en esa época. Nicolás viajó a Tierra Santa. Recordando la tradición de piedad popular en Creta asociada con las peregrinaciones a Tierra Santa, veneró el Santo Sepulcro y la Santa Cruz. El único que entendió lo importante que fue esa peregrinación para él fue el anciano Evmenios, quien en ese momento vivía con el padre Nicéforo. El nombre secular del anciano Evmenios era Sofronio, y más tarde el arzobispo Timoteo de Creta le dio el nombre de Evmenios durante su tonsura. El siguiente breve discurso fúnebre fue escrito por un hombre santo, el anciano Evmenios. Léelo para comprender cómo el venerable Nicéforo fue transformado internamente tras inclinarse ante el Santo Sepulcro y venerar la Santa Cruz. Esto dijo el anciano Evmenios después de la muerte de San Nicéforo en 1964. Si se quitaran el dolor, las penas y las pruebas de la vida de las personas, entonces la santidad pertenecería solo a los ángeles. Esta verdad, que es un axioma de nuestra fe ortodoxa, era conocida por el padre Nicéforo, nacido Nicolás Tsanakakis. Durmió en el Señor el 4 de enero de 1964 y nació en Chania en 1887 de padres piadosos. Sufrió de lepra, que no consideraba una maldición, sino un favor especial del cielo y un llamado personal de Cristo, el fundador de los logros ascéticos. A los 17 años dejó su tierra natal para ir en peregrinación a Tierra Santa, especialmente al lugar de la ejecución, Gólgota, donde el dolor fue santificado, y el Gólgota se convirtió en símbolo de los vencedores sobre las penas y los eventos tristes de la vida. De allí, de este océano inagotable de valentía y paciencia, extrajo valentía y paciencia para llevar su cruz continuamente durante 52 años. En 1912 fue admitido en la colonia de leprosos en Quíos y fue tonsurado por el Santo Padre Antimo, Vallanos. ¿Quién podría enumerar sus luchas espirituales en su nueva vida? Aunque su cuerpo se descomponía y día tras día la enfermedad le quitaba partes del cuerpo, ojos, brazos, piernas, y luego quedó paralítico, su hombre interior se renovaba por el espíritu. Este inolvidable hombre dejó a un lado todas las posibles pasiones y vicios, practicando la bienaventurada impasibilidad y la total obediencia a la voluntad de Dios y de su Padre espiritual, convirtiéndose en un hombre de oración ferviente. No era muy elocuente, pero su amplia y amable sonrisa predicaba mejor que el predicador más hábil, por lo que su celda se convirtió en una fuente de bautismo espiritual. Para todos los que lo visitaban y para nosotros, el padre Nicéforo fue un oasis espiritual en el desierto de esta vida. Su descanso nos causó un dolor indescriptible, pero también alegría, porque creemos que tenemos un ferviente intercesor ante el Señor que nos mantendrá alejados de las maquinaciones del maligno. Eterna memoria para ti, porque los justos vivirán para siempre. El menor de tus hijos espirituales, monje Sofronio de Agios Nikitas. Así, Nicolás Tsanakakis, un joven de Creta, fue a Jerusalén, ya afectado por una terrible enfermedad, para obtener fuerza de la cruz. Y como dijo con razón otro leproso ya fallecido, mi gran amigo Aristides fue allí para consagrar su dolor. Qué importante es poner nuestro dolor en la iglesia, sin importar de dónde provenga, enfermedad, penas, calumnias, pobreza o cualquier sufrimiento, y establecer una relación especial con la Santa Cruz vivificadora, en la cual se concentra toda la santidad de nuestro Señor Jesucristo, y transmitirla a quienes lo adoran en arrepentimiento, con humildad y dolor. El alma de Nicolás sintió esto y fue al Gólgota, a la Santa Cruz de nuestro Señor, para adquirir inspiración e iluminación. ¿A dónde lo llevó la peregrinación? A un obispo muy piadoso cuyo nombre ahora se busca en los archivos. Todo lo que sabemos de él es que era originario de la isla de Samos. Después de la confesión le dijo a Nicolás: «Hijo mío, esta enfermedad es incurable y agresiva. Debes ir a un lugar donde haya otras personas con esta dolencia. No querrás ir a Spinalonga en Creta. Conozco a un santo hombre que vive en la isla de Quíos». Los residentes de Quíos construyeron una colonia de leprosos. Para ser precisos, los cruzados la construyeron por necesidad en 1380, y más tarde los locales la renovaron y la convirtieron en la mejor colonia de leprosos de toda Grecia. Aún existe,
aunque lamentablemente en ruinas. Allí había un verdadero hombre de Dios, San Antimo Baianos de Quíos, quien se convirtió en un modelo a seguir para los leprosos. Fue hijo espiritual de San Pacomio de Quíos. San Antimo tuvo 2 hijos espirituales santos, el venerable Antimo y el santo jerarca Nectario de Egina. San Nectario nació en la isla de Quíos. Cuando era maestro en el pueblo de sus padres, visitó a San Pacomio, quien lo tonsuró. Luego el santo jerarca Nectario fue a Alejandría, pero mantuvo correspondencia con San Pacomio hasta la muerte de este último, en 1905, si no me equivoco. Otro hijo espiritual de San Pacomio fue el venerable Antimo Baianos, también originario de Quíos. Cayó enfermo y San Pacomio le dio su bendición para salir del monasterio e ir al olivar que pertenecía a su familia. De vez en cuando el venerable Antimo se encontraba con San Pacomio, quien lo instruía. Cuando el padre Antimo supo que en la colonia de leprosos de Quíos vivían leprosos, decidió convertirse en su abad para guiarlos, dirigirlos y organizarlos. Providencialmente, nunca contrajo lepra. El anciano Evmenios recordaba al venerable Nicéforo diciendo: «Ante mis propios ojos el padre Antimo curó a 43 poseídos por demonios». Tenía tal grado de santidad. Los leprosos eran personas especiales. Adquirían la gracia rápidamente, sentían la presencia del Espíritu Santo en sus corazones y sus oraciones tenían poder. Una persona sentenciada a muerte resucita si lleva su cruz con dignidad. Gracias a un mentor como el venerable Antimo, muchos leprosos en Quíos se fortalecieron en la oración. La fama del santo se extendió rápidamente por toda Grecia. En ese tiempo, un sacerdote chipriota estaba poseído por un espíritu maligno y, para ser sanado, fue con el venerable Antimo Baianos, para que éste leyera las oraciones necesarias por él. El buen obispo de Alejandría, a quien mencioné antes, envió al joven Nicolás con una carta al venerable Antimo. Subió a un barco y llegó a Sesme, un poco al norte de Esmirna, Izmir. Allí, en la costa de Asia Menor, el venerable Antimo esperaba a Nicolás. Me impresionó la misericordia del venerable Antimo. Como el padre de la parábola del hijo pródigo, salió de Quíos para encontrarse con la oveja herida de Cristo. Llevó a Nicolás a Quíos. El gobierno local había emitido una ley según la cual solo un residente de la isla podía ser admitido en la colonia de leprosos. El venerable Antimo había recaudado dinero para construir un convento, pero lo entregó a la colonia de leprosos para que admitieran al joven de Creta, porque el santo, con su don de clarividencia, previó el futuro de Nicolás. Lo llevó a la colonia de leprosos, le enseñó a orar adecuadamente y a practicar la vida ascética, lo que le ayudó a resistir el dolor. Lo que falta en el libro que escribió nuestro hermano en Cristo, el padre Simón, es el dolor causado por la lepra, del que a menudo me hablaron los leprosos del Hospital de Enfermedades Infecciosas en Egaleo. No había cura para la lepra en ese entonces. El anciano Evmenios me dijo que el dolor era como si te clavaran un trinche de hierro en la espalda y te arrancaran la carne. Por no mencionar que todas tus extremidades, dedos de manos y pies, nariz, orejas y cualquier parte con tejido blando, comenzaban a pudrirse con un dolor insoportable y un hedor tan terrible que otros no podían acercarse. Y siempre estaba el temor constante de que la enfermedad fuera contagiosa. El remedio para la lepra no apareció hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Incluso hoy en día hay personas que padecen lepra, pero es fácil de diagnosticar y curar con éxito. En 1914, Nicolás llegó a Quíos. El venerable Antimo vio que progresaba bien en el esfuerzo espiritual. Nicolás pidió ser tonsurado como monje. Un día le dije a un hombre de Dios, cuyo nombre no revelaré porque aún vive: «Estoy enfermo, me duelen las piernas y me cuesta celebrar la divina liturgia». Él respondió: «Cambia el rumbo». «¿Qué quieres decir?». Él me respondió: «¿Qué hizo el venerable Nicéforo cuando le dijeron que tenía lepra? Al principio estaba abatido y aterrorizado, sentía dolor, pero luego el venerable Antimo lo ayudó, cambió el rumbo y le dijo a Nicolás: «Cuanto mayor es la cruz, mayor es la resurrección. Mientras el cuerpo esté enfermo, el alma se renueva. Es suficiente transformar el dolor en oración. Déjame transformarlo en tu crucifixión en Cristo». Después, cuando al anciano Evmenios le dijeron que había contraído lepra, se cayó de la cama de alegría. Le pregunté: «Dios mío, ¿con alegría?». «Sí, con alegría». «¿Por qué?». «Porque una gran cruz es una gran visita de Dios, una gran resurrección». Le dije: «Cristo mío, soy indigno de llevar tal cruz.
Gracias por darme tal honor. Nicolás, más tarde el venerable Nicéforo, no dijo algo así. ¿Por qué? No era monje. Cuando contrajo esta enfermedad era un joven de 16 años. Nicolás quería vivir, pero no había un antimo junto a él que cambiara el rumbo hacia Cristo. Esto es algo grandioso. Sin importar qué tipo de cruz el Señor nos haya permitido llevar, debe haber alguien cerca de nosotros que, como San Antimo, cambie el rumbo hacia Cristo. De lo contrario, la tristeza, la depresión e incluso la desesperación nos acompañarán. Después de la tonsura monástica, Nicolás recibió el nombre de Nicéforo. Continuará. Metropolitano Neófitos, Masuras, de Morphou.